nombre es Salvador Villalbazo Cisneros, estoy cursando la licenciatura de Negocios Internacionales. Voy a explicarles lo que es la elasticidad y un poco de sus aplicaciones. El primer punto que vamos a ver es qué es lo que mide la elasticidad. La elasticidad mide qué tan sensible es la curva de oferta o la curva de demanda dependiendo de un cambio en el precio. Para calcular la elasticidad de la demanda, tenemos una fórmula que es el cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en el precio. Para obtener el cambio ya sea en la cantidad o en el precio, necesitamos esta fórmula que es la cantidad de después o el precio de después menos la cantidad de antes o el precio de antes sobre la cantidad de antes o el precio de antes. En el ejemplo de esta gráfica tenemos dos curvas, una curva Y y una curva E, siempre recordando que tienen una pendiente negativa y por lo tanto son curvas de demanda. La curva Y es menos sensible a la cantidad demandada en el cambio del precio, por lo tanto podemos definir que es menos elástica que la curva E, ya que la curva E es más sensible a la cantidad demandada a un cambio en el precio. En el ejemplo del petróleo nos menciona que tuvimos un aumento de 10% en el precio y una disminución de 5% en la cantidad demandada, por lo cual, lo mismo que en el otro ejemplo, arriba se pondría la cantidad demandada, pero en el cambio que sería menos 5% sobre 10%, que sería igual a menos 0.5%. Aquí tenemos algunas determinantes, que dice que si tiene menos sustitutos un bien o producto, será inelástico, y mientras más sustitutos tenga, será más elástico. Una manera de calcular el cambio es la Q de después menos la Q de antes sobre la Q de antes. Esto nos dará el cambio ya sea en Q o en P. En el caso de P tendríamos el precio de después menos el precio de antes sobre el precio de antes. También hay otra manera que sería la del punto medio, que nos dice que tenemos que poner el cambio o la diferencia en la cantidad o en el precio según lo que necesitemos sacar sobre la cantidad de antes más la cantidad de después sobre 2. Para sacarlo en números porcentuales necesitaríamos este resultado multiplicarlo por 100. Aquí vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular el cambio en P y el cambio en Q. El cambio está representado por una figura en triángulo. Nuestra cantidad de antes es 100 y nuestra cantidad de después es 20. Por lo tanto, a nuestro 20 le vamos a restar 100, que nos da menos 80. Este va en la parte de arriba, respetando la fórmula. Y sobre la cantidad de antes más la cantidad de después, que es 120. Esto lo vamos a dividir entre 2, es igual a 60. Por lo tanto, aquí nos estamos saltando un poco de pasos, menos 80 sobre 120 entre 2. Recuerden la jerarquía de operaciones, lo cual nos dice que primero hay que resolver las operaciones que tienen más jerarquía. En este caso vamos a realizar la operación de menos 80 sobre 60, que nos daría un 1.33. Pero si queremos sacar el número porcentual, sería multiplicarlo simplemente por 100, que son, respetando nuestra fórmula, tenemos que la elasticidad es igual a menos 133.33% sobre 22.2%, que nos daría un igual a menos 6. Si la elasticidad de la demanda nos da que es mayor a 1 en números absolutos, definimos que es elástica. Y si la elasticidad de la demanda nos da que es menor a 1, definimos que es inelástica. Ahora hablaremos un poco de los ingresos totales y la elasticidad de la demanda. Sabemos que estos términos se llevan de la mano. Para sacar el ingreso, simplemente tenemos que multiplicar el precio por la cantidad. Ahora veremos qué es la elasticidad de la oferta. Lo que mide la elasticidad de la oferta es qué tan sensible es la cantidad ofrecida a un cambio en el precio. Para calcular la elasticidad de la oferta se determina de la misma manera que en la elasticidad de la demanda. También tenemos que tener en cuenta que la curva de la oferta siempre tiene una pendiente positiva. Ahora, en el caso contrario de lo que es la curva de la demanda, tenemos dos curvas positivas, una curva Y y una curva E, obviamente de oferta. Por lo tanto, podemos definir que de igual manera que en la demanda, una curva más parada es inelástica y una curva más acostada con pendiente positiva es más elástica.
Algunas determinantes de la curva de la elasticidad de la oferta es que si el costo de producir es alto, tiende a ser inelástico, y si el costo de producir es bajo, tiende a ser elástico. Del punto A al punto B, podemos ver que la cantidad tiene un cambio mayor que el precio, por lo tanto es más sensible a este. Y de manera contraria, del punto A al punto C es inelástica, ya que hay un cambio en la cantidad menor que un cambio en el precio. Aquí lo podemos ver, del punto A al punto C, la cantidad ofrecida es menos sensible que el precio. Tenemos ejemplos en el cacao y en el café. Son productos diferentes, pero veremos un ejemplo similar. En el cacao nos menciona que el precio aumenta en 10% y la cantidad ofrecida, que sería QS en este ejemplo, aumenta en 3%. Según la fórmula que venimos explicando al inicio, nos dice que la cantidad ofrecida, en este caso, sobre el cambio porcentual en el precio, que es igual a 0.3. Tenemos el ejemplo en el café. Nos menciona que hay una disminución en el precio del café de un 10%. Este sería nuestro cambio. Y tenemos una cantidad ofrecida que disminuye en 1.5%. Igual sería la cantidad en cambio. Siguiendo la fórmula, tenemos que menos 1.5% sobre 10 menos 10% es igual a 0.15%. Mi nombre es Salvador Villalbazo Cisneros. Estoy cursando la carrera de negocios internacionales y este trabajo, Labbook, es para la materia de economía 1. Muchas gracias.